Hay casos que no se imponen por el ruido, sino por el silencio que dejan detrás. Historias que no buscan atención, que no parecen diseñadas para convertirse en leyenda oscura, pero que, con el paso del tiempo, se transforman en preguntas abiertas que nadie logra cerrar del todo. El caso de la familia Dardín es uno de ellos. No es un relato de persecuciones espectaculares ni de criminales que buscan fama. Es, más bien, una grieta profunda en la idea de seguridad cotidiana. Un recordatorio inquietante de que incluso los lugares más tranquilos pueden convertirse, de un día para otro, en escenarios de incomprensión absoluta. En 1987, Ina, Illinois, era el tipo de pueblo que muchas personas asociarían con la palabra hogar. Un lugar pequeño, rodeado de campos, donde la vida transcurría con una calma casi predecible. Allí, la gente se conocía por su nombre. Las rutinas se repetían con la confianza de quien cree que nada extraordinario va a ocurrir. En ese contexto, la familia Dardin no destacaba por nada fuera de lo común. Y quizás por eso, lo que sucedió después resulta tan difícil de asimilar. La historia comienza con una ausencia que, en un pueblo pequeño, se siente rápidamente. Kit Dardin no llegó a su trabajo una mañana. No llamó, no avisó. Para cualquiera que lo conociera, ese detalle ya era extraño. Keith era un hombre responsable, metódico, alguien que seguía horarios y compromisos. Cuando las horas pasaron y nadie supo de él, la preocupación empezó a tomar forma. Al mismo tiempo, nadie había visto a Elaine Dardin ni a sus hijos. La casa, una casa rodante ubicada en una zona rural cercana a Ina, permanecía en silencio. Demasiado silencio. Para entender la dimensión de este caso, es necesario detenerse un momento en quiénes eran los Dardin antes de convertirse en un nombre asociado al misterio. Kit tenía 29 años, Elaine 30. Llevaban una vida modesta, construida sobre rutinas simples y planes a futuro. Kit trabajaba como técnico en una empresa local y Elaine se dedicaba al cuidado del hogar y de sus hijos. Tenían un niño pequeño, Peter, de apenas 2 años, y Elaine estaba embarazada, a punto de dar a luz. La familia esperaba con ilusión la llegada de un nuevo miembro. No había indicios de conflictos graves, ni de enemigos conocidos, ni de deudas que pudieran sugerir problemas ocultos. La casa rodante en la que vivían no era un símbolo de precariedad, sino de transición. Kit y Elaine planeaban mudarse a una casa más grande cuando la situación económica lo permitiera. Mientras tanto, habían creado un espacio propio, sencillo, pero funcional, rodeado de naturaleza. Para ellos, ese lugar representaba un comienzo, no un final. Cuando las autoridades finalmente ingresaron a la vivienda, lo que encontraron rompió de manera irreversible la imagen de tranquilidad que rodeaba a la familia. Sin entrar en detalles explícitos, basta decir que el escenario indicaba una violencia extrema, desproporcionada, difícil de reconciliar con la vida que los Dardin llevaban. No había señales claras de robo. Los objetos personales permanecían en su lugar. No parecía un crimen motivado por dinero. Tampoco había mensajes, ni símbolos, ni elementos que apuntaran de inmediato a un responsable. La investigación reveló pronto que Kit había sido visto por última vez la noche anterior, cuando salió de casa para realizar una tarea aparentemente simple. Nunca regresó. Días después, su cuerpo fue encontrado en una zona cercana, lejos de la vivienda familiar. Este detalle añadió una capa más de complejidad al caso. ¿Había sido atacado en otro lugar? ¿Había intentado escapar? ¿O había sido separado del resto de su familia desde el inicio? La cronología de los hechos se volvió un rompecabezas. Las autoridades intentaron reconstruir las últimas horas de la familia, pero cada respuesta generaba nuevas preguntas. No había testigos confiables. Nadie había escuchado ruidos extraños. Nadie había visto vehículos sospechosos. En un pueblo donde cualquier movimiento inusual suele ser notado, este silencio resultaba casi tan perturbador como el crimen mismo. La investigación se extendió durante meses, luego años. Se entrevistó a vecinos, compañeros de trabajo, conocidos lejanos. Se analizaron llamadas telefónicas, se revisaron registros, se consideraron teorías diversas, desde la posibilidad de un ataque al azar
hasta la intervención de alguien que conocía a la familia más de lo que parecía. Sin embargo, ninguna hipótesis logró consolidarse con pruebas suficientes. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue la aparente ausencia de un motivo claro. En criminología, el motivo suele ser una brújula. No siempre lleva directamente al culpable, pero ayuda a entender la lógica del crimen. Aquí, esa brújula parecía girar sin dirección. La violencia ejercida no se correspondía con un objetivo concreto. No había una ganancia evidente. No había una explicación sencilla. Este tipo de casos obliga a los investigadores a mirar más allá de lo obvio, a considerar factores psicológicos, impulsos irracionales, posibles trastornos de personalidad en un agresor desconocido. Se planteó la idea de un crimen cometido por alguien con una profunda desconexión emocional, alguien capaz de ejercer violencia sin una motivación práctica. Pero esa es una categoría amplia, casi demasiado cómoda, que no resuelve el enigma central. Con el paso del tiempo, el caso de la familia Dardin comenzó a enfriarse, no por falta de interés, sino por falta de pistas. Cada nuevo investigador que lo retomaba se enfrentaba a la misma pared, la ausencia de un hilo del cual tirar. Las pruebas físicas eran limitadas. La tecnología forense de la época tenía sus restricciones, y los recuerdos de los testigos se volvían cada vez más difusos. Aún así, el impacto del crimen en la comunidad de Ina fue profundo y duradero. La sensación de seguridad se quebró. Las puertas comenzaron a cerrarse con llave. Las luces exteriores permanecían encendidas durante la noche. Las conversaciones en voz baja reemplazaron a la confianza abierta. Porque si algo así podía ocurrirle a los Dardin, podía ocurrirle a cualquiera. Desde una perspectiva psicológica, el caso plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la violencia extrema. Cuando no hay un motivo evidente, tendemos a buscar explicaciones en la idea del monstruo, del otro radicalmente distinto. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. La mayoría de los actos violentos son cometidos por personas que, en otros contextos, pasan desapercibidas. Personas que no encajan en el estereotipo del criminal evidente. El posible agresor en este caso, sea quien haya sido, demostró un nivel de control y determinación que sugiere planificación, pero también una carga emocional intensa. La violencia no fue impulsiva en el sentido clásico, pero tampoco parece haber sido puramente instrumental. Esto apunta a una combinación peligrosa. Alguien que planifica, pero que al mismo tiempo está dominado por impulsos internos difíciles de regular. En psicología criminal, este tipo de comportamiento puede asociarse con una profunda necesidad de dominio, con una desconexión empática severa, o con fantasías internas que, al no encontrar límites, se traducen en actos irreparables. Pero es importante subrayar que estas son interpretaciones, no diagnósticos. Sin un responsable identificado, cualquier análisis debe mantenerse en el terreno de la reflexión, no de la certeza. También es relevante considerar el impacto que este tipo de crímenes tiene en la memoria colectiva. Con el tiempo, los detalles se diluyen, pero la sensación permanece. El caso Dardin se ha convertido en una especie de herida abierta en la historia de Ina, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que nunca se supo. La falta de resolución impide el cierre emocional, tanto para la comunidad como para quienes, desde fuera, se acercan a la historia buscando comprensión. A lo largo de los años han surgido teorías, sospechosos circunstanciales, conexiones con otros crímenes. Ninguna ha resistido el escrutinio del tiempo. El expediente sigue abierto, al menos en espíritu. Porque mientras no haya respuestas, la posibilidad de justicia permanece suspendida. Reflexionar sobre el caso de la familia Dardin no es un ejercicio de curiosidad morbosa. Es una invitación a pensar en la fragilidad de nuestras certezas, en cómo la normalidad puede romperse sin previo aviso, en cómo la violencia, cuando aparece sin explicación, nos confronta con nuestros propios miedos más profundos. Este caso también nos recuerda la importancia de la empatía. Detrás de cada titular, de cada archivo policial, hubo personas reales. Una familia con sueños, con rutinas, con un futuro que nunca llegó a desplegarse.
Recordarlos desde la humanidad y no desde el sensacionalismo es una forma de resistencia frente a la despersonalización que a veces rodea al true crime. Tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió en Nina en 1987. Tal vez el nombre del responsable nunca salga a la luz. Pero el valor de contar esta historia no reside solo en resolver el misterio, sino en comprender lo que revela sobre nosotros como sociedad, sobre nuestra necesidad de sentido, de orden, de respuestas. El enigma de la familia Darden permanece, no como un rompecabezas para entretener, sino como una pregunta abierta sobre la naturaleza humana, una pregunta que nos obliga a mirar de frente la posibilidad de que el mal no siempre tenga un rostro claro, ni una explicación sencilla, y que, aún así, nuestra responsabilidad es recordar, reflexionar y aprender, para que el silencio que dejó no sea en vano.